¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una Vuelta Más. Largamos la semana, que en realidad ya la largamos ayer en nuestro especial de domingo. Queremos agradecerles a todos los que nos siguen y levantamos formalmente la persiana de este programa. Bienvenidos al boliche. Voy a presentarles a quienes me acompañan hoy. Sillas vacías todavía, gente demorada, viene corriendo. Ahí está el hombre con el té caliente. Es Pablo de León. ¿Cómo estás, Pablo de León? Mucho tránsito en la parte donde nos ponemos los micrófonos y eso ya te das cuenta que falta un par de sillas vacías todavía. Bien, pero se está acomodando la gente, la función empieza y la gente va llegando y está Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy bien. Estoy muy contento de estar aquí. Rolo además te dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y si ustedes ven la posición ya es como que muestra... Y por este duelo que tenemos con el señor Bazán, entonces... Bazán ya va a venir... Y él dice que te humillará públicamente en la batalla estética de Solo una Vuelta. Usted sabe, ayer Lilita Carrió habló particularmente de Bazán. Eso me sorprendió, yo estaba viendo en casa. Bueno, espera, querés apuñalar a Bazán, tiene que estar presente. Cuando está presente, agarrás el adjetivo y lo apuñalás si él se deja. Si él se deja, pues maneja bien el poncho, lo enreda bien y esquiva Bazán. Bueno, me quiero meter en un tema que es muy importante, que tiene que ver cómo afronta la Argentina la variante Delta, que es una variante que ustedes saben que es más contagiosa, provoca hospitalizaciones y el gobierno está viendo cómo frena. Bueno, una vía para frenarlo, y es muy polémica, es ponerle un candado, pongámosle cepo como palabra a todo, digamos, ferretería, candados y cepos. Cepo es Ezeiza, solo 600 personas por día pueden ingresar, cuando en realidad eran por lo menos 1.200, es decir, se prevén cientos y cientos de varados que no van a poder volver al país. Vamos a hablar de esto como política también de seguridad. Está con nosotros Florencia Arieto. Hola, Florencia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Vos habitaste, porque el verbo es habitaste, un Ministerio de Seguridad. Así es. Lo cual te autoriza, veremos en qué medida, a dar una mirada sobre se cierra Ezeiza, se restringe. Hay una frase de la titular de Migraciones que más o menos plantea la idea de que si no se cierra Ezeiza, en 2 o 3 semanas se podría tener un desborde sanitario. Sí, en realidad yo voy a dar mi opinión más como abogada que como ex asesora de un ministerio. Es inconstitucional la medida. O sea, yo entiendo que estamos en una excepcionalidad que es la pandemia y justamente la Constitución prevé circunstancias excepcionales para momentos excepcionales. No se puede restringir ni privar a un ciudadano argentino de que ingrese a su país si no hay una declaración, en este caso de estado de sitio, que es lo que habilita una excepcionalidad. Uno vincula el estado de sitio con represión. No, tiene que ver con una herramienta de excepcionalidad en donde las garantías, por decirlo de alguna manera, quedan suspendidas, digamos, temporariamente en este marco excepcional. Entonces, la garantía de libertad de tránsito que determina la Constitución Nacional de ingresar y egresar al país libremente quedaría suspendida para proteger a la ciudadanía de una variante que podría generar un colapso sanitario. Esa es la herramienta legal que podemos discutirlo o no, pero es lo que habilita la Constitución en estos casos. Lo que está sucediendo con la República Argentina desde la cuarentena a esta parte... Es inconstitucional tomar una medida. El gobierno va a decir, es una medida sanitaria, es potestad del gobierno tomar una medida sanitaria. Sí. Bajar la circulación, sí, pero, ¿es inconstitucional? No, el gobierno da un argumento más que me gustaría que respondas. Sí. Dicen, todos los viajeros se notician antes de viajar de que esto puede ocurrir. Como que hay una condición que pone Migraciones cuando vos salís del país que te dice, mirá que puede ser que se cierre la frontera. La declaración jurada, Maxi me dice. Te hacen firmar a vos. Está bien, pero todo eso... No, te lo pregunto, yo te lo digo. Es el argumento que da el gobierno a responder a esto. ¿Cómo se responde esto legalmente? Porque cuando yo me fui, supongamos, ayer de viaje o antes de ayer, todavía no estaba esta nueva condición. ¿Yo puedo alegar desconocimiento o puedo alegar que eran otras? No, primero podés alegar que no hay una medida de alcance constitucional que me limite mi derecho constitucional a transitar y a salir ingresar y egresar libremente de mi país. Aún cuando firmé una declaración. Aún cuando firmé esta declaración, porque un decreto del presidente no suprime la Constitución Nacional. Lo que habilita la Constitución, y que si nosotros tuviéramos un gobierno maduro y responsable de los actos,
y que condujera con el ejemplo, diría, declaro el estado de sitio. Que yo lamento que es una palabra o una frase muy difícil porque el último fue un desastre, una masacre, pero no tiene nada que ver con hacer una masacre ni sacar caballos de la policía. Simplemente es decirle a esa persona que va a salir no va a poder ingresar porque su garantía de libre tránsito está suspendida momentáneamente por una condición. Es inaplicable. Bueno, perdón. Más fuerte es que te prohíban el derecho sin respaldo. Pero además, porque cuando todo esto pase, alguien va a tener que ir a la justicia a dar explicaciones de por qué te vulneraron tus garantías sin la herramienta constitucional que permite a un gobierno hacerlo. Sí, pero además otra cosa. Vos estabas hablando, Diego, buenas noches, ¿Qué tal? sobre Buenas noches. la autoridad de inmigración que decía lo de la catástrofe sanitaria. Es una autoridad de inmigración. ¿Por qué está dando clases sobre cuestiones sanitarias? Que además están totalmente discutidas. El país es un colador en sus fronteras terrestres por donde quieras, lo es. Digo, entonces, no sabemos esta famosa cepa Delta, efectivamente en qué parte del país está. No hay testeos. Si nosotros supiéramos dónde está, en qué parte del país, en qué región está la nueva cepa que tanto nos preocupa, podríamos hacer claramente un seguimiento y ver ahí. Ahora, un pasajero que tiene una PCR a 48 horas antes de salir, una PCR cuando llega acá, y hoteles y cuarentena cuando llega, ¿por qué no podés hacer que la gente venga? Digo, que es una locura que sanitariamente no está explicada. Pero Osvaldo, a ver, yo no analizo la locura. Es más, la declaración jurada sería válida si hay un respaldo constitucional. Por eso digo, si el gobierno... Sí, está bien. Digamos, Pero porque parece que entiendo. es una locura decir, pero la única herramienta que da la Constitución Nacional para administrar una excepcionalidad como es una pandemia se llama estado de sitio. Entiendo, en donde el Florencia, gobierno pero... le dice al pueblo, Sí. señores, por este tiempo voy a suspender las garantías o algunas porque necesito preservar la salud de todos. Y ahí vos tenés que aceptar porque hay una ley que viene, digamos que hay una decisión del Poder Ejecutivo respaldada por el Me Congreso. dejas Sin jugar eso, y me voy a ganar, perdón, me sin voy a eso ganar es- unos cuantos tweets Pero en contra. termino esta idea. Sin eso, mañana el gobierno puede, con tintes totalmente. totalitarios o con intenciones autoritarias, puede inventar una situación en donde con un decreto te limita la libertad por algunas circunstancias sin respaldo constitucional y es un peligro porque no se vuelve. Entonces me parece que más allá de analizar si la autoridad de migraciones tiene o no posibilidad de hacer esto, es enmarcarlo en la herramienta No, pero está bien, pero no te constitucional estoy y diciendo que hacerlo no. como Bueno, corresponde. no te estoy diciendo que no, me dejan. estoy diciendo que no, te estoy diciendo que es cierto que lo que vos decís es más profundo, pero además pasa esto otro. Sí, tal cual. Bien. Son complementarios. Yo creo que lo más importante es si es efectiva o no la medida. No, Después porque discutir- si violás la Constitución después no tenés vuelta, Diego. está bien, pero déjame eso es lo jugar que con- pasa en este país. Como siempre violamos la ley y nadie paga. La Constitución te da herramientas. Usá la herramienta y hacete cargo. Está bien, si ese no, argumento con un quedó decreto claro, hacemos Florencia. cualquier cosa. Ese argumento quedó claro, Florencia, pero vamos a seguir hablando. Bazán está bravo. No, porque parte de una falacia. No, pero pará, déjame, yo quiero desplegar este pequeño argumento, que es el siguiente. Falaz. ¿Qué sabés? Si no Porque pude? dijiste, Voy a ponele cien- colocarme ven que tiene este sombrero a la letra K, ahora tengo el sombrero K, y es un juego, ¿no? Muy bien. Nos pide alguien de la oposición que decretemos estado de sitio. A los 3 minutos, cuenten el reloj, nos van a decir, ven que son una infectadura. No Florencia, pero la que está al lado o al costado o arriba de Florencia nos va a decir que somos infectadura. Así no se puede. Listo, me saco el sombrero, pero respondé. Estás tomando una decisión de Estado de acuerdo a las facultades que te da la Constitución. Por lo tanto, te pueden decir cualquier cosa. Está respaldado por la Constitución. Hoy, todo lo que hizo el gobierno no está respaldado por la Constitución. Por lo tanto, en algún momento, cuando esto pase, la vida es circular, el poder es circular, alguien va a tener que explicar en un tribunal por qué violó sistemáticamente las libertades sin utilizar la herramienta que le da la Constitución a un gobierno para administrar excepcionalidades. Florencia, si yo estoy en este momento en el exterior y el gobierno me acaba de suspender el vuelo, la aerolínea a partir de lo que decidió, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas tengo para invocar esto que vos estás diciendo? Yo parece- tengo el derecho al libre tránsito, a ingresar a mi país. Bueno, esto es desde el exterior inconstitucional. es difícil, pero No, podría bueno, ser... ¿qué puedo hacer? ¿Contacto a un abogado? ya ¿Hago pasó una todo el demanda? año pasado. Hacer un amparo, presentar una medida cautelar, solicitar el respeto de la Constitución. Me parece que cuando nosotros, en serio le digo y acá me saco el lugar de oposición,
Me parece que cuando nosotros empecemos a respetar la Constitución, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sean las circunstancias, aunque tengan mala fama las palabras, vamos a tener protección de derechos y también responsabilidad en las obligaciones. Lo que puede hacer una persona que está habilitado es a presentar un amparo porque se le está vulnerando su derecho a transitar libremente. No está suspendida la Constitución porque ningún gobierno dijo que en una excepcionalidad algunas cosas se van a restringir. Con un decreto no suspendés las garantías que son fundamentales. Durante Entonces, todo el año pasado pasó eso. es lo mismo. Por eso digo que cuando esto termine, cerraron las escuelas, alguien va a dar Federico, explicaciones. O había a provincias que no se podía ingresar. Exactamente. Bueno, Eso es caos. Hay explicaciones que se pueden pedir ahora. Claro. ¿Por qué 600 y no 800 o no 1000? ¿Cuál es el espera criterio? porque estás sin micrófono, no te vamos a... Nadie te quiere silenciar, no hay una mordaza hacia vos, simplemente te Pero vamos yo a lo estaba poner- escuchando. Pero Es tomo interesante lo que decía. Pero tomo el pueden ver- argumento de Adriana, que es, ¿por qué 600 y no 800? ¿Cómo se eligen los vuelos que se suspenden? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio según aerolínea? ¿Es el criterio según el origen o es al tuntún? Porque también es un problema la falta de previsibilidad que tiene esta medida en cuanto a, si yo supiera de qué origen suspenden el vuelo o a qué aerolínea, bueno, ante la necesidad de viajar, puedo tomar una decisión. Pero lo que estamos viendo es que nadie sabe qué vuelo va a poder entrar mañana, pasado, que están cambiando... ¿Puedo marcar la una teoría. diferencia? A ver, Sí, va a marcar- hablar Pablo de Leo. Puedo marcar una diferencia. Yo creo que como han hecho otros países, vos en virtud de la preocupación de la variante Delta, te deberías haber tomado decisión con lugares de tránsito complicado. Por ejemplo, la India. Lo digo porque el Reino Unido ha definido en un momento, el Reino Unido que estaba liberando tuvo que frenar su liberación y tuvo que volver a cerrar. Lo mismo hizo Israel, que había O sea, vos abandonado el hubieras barbijo. cerrado destino. Claro, yo Ya hubiera está cerrado cerrado, destino en La por general. ejemplo. Hay varios orígenes que están cerrados. Además de Déjame los cerrar la locales. idea. Yo creo que no deberían haber cerrado Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que va a Estados Unidos vuelve vacunada. ¿Entendés? Y no quiere decir que el que se vacunó anteayer tiene anticuerpos, pero digo, mucha gente que ha ido a Estados Unidos, así sea a hacer un negocio de trabajo o a irse de vacaciones, viene vacunada igual. Entonces yo digo, eso no lo tendrían que haber hecho. Sí, otros destinos considerados problemáticos por la variante Delta tendrían que haberlos mantenido cerrados. Y creo que eso hubiera sido También se distinta a podría la exigir medida. vacuna para entrar a la Argentina, como están haciendo otros Sí, países. del también mundo. podrían haber vacunado a los argentinos. Bien, esperen, pero son esperen, discusiones esperen porque ahora sí distintas. recupera su voz y su autoridad. Habla el país. Habla el país, Adriana Amado, vamos. No, lo que quería agregar era que el único que está haciendo estas pruebas es el Instituto Malbrán y no ha dado información fehaciente acerca de la circulación. Y además tampoco sabemos qué está pasando en el resto del país. La circulación de la cepa nueva. Exactamente. De hecho, hay como digamos, un monstruo que generó alrededor de la Delta, pero las otras cepas también son tan riesgosas como esta. Esta es mucho más contagiosa, pero no se para el virus porque se cierra justamente el único lugar que tiene control en el ingreso al país, que son los además, no, aeropuertos. No, pero hay una cosa, déjenme introducir el elemento de también la responsabilidad ciudadana de la gente que no hace cuarentena, se van a su casa y en 3, 2, 1... Solo el 40 35% la por cumple. 35, Ahora, 40%. sí. Bueno, pero pará. Eso también es bastante discutible. A ver. Porque es cierto, digamos, que este número que tanto interés tuvo en difundir de la poca gente que hacía la cuarentena en su casa. Pero, digo, primero debería haber controles. Y segundo, cuando vos ves que la casta política tiene bueno, permiso está bien. para salir y entrar como se le ocurra. Los futbolistas tienen permiso para entrar y salir como se les ocurra por el mismo DNU. Entonces, digo, al ser la situación tan desigual, ya que estamos un gobierno que están en contra de la desigualdad, es desigual. Y esto instala en la gente, decís, ¿pero cómo? Massa vino los otros días y al día siguiente está abrazándose No, con todo el es mundo. una vergüenza que la gente que tiene personal estratégico, tiene como de un pasaporte universal para... Privilegio. Vas a Disney World y todos los juegos, ¿Y sos sabés cuál personal es el- estratégico ¿Y argentino, sabés cuál es- entrás a todos. Entrás a la Argentina, no haces cuarentena, te vacunaste rápido. Mariel Fitzpatrick publicó en Infobae la Sí, lista 41. y no era gente de primer nivel, Ni vos decís, gente de riesgo. separa la patria y Ni deja de gente- funcionar. ni gente tiene de las riesgo. dos Y te dosis agrego- y menos de y- 40 y te años. agrego- 32, 36 y te agrego años algo más. tenían. Hay una disposición que establece que la cuarentena se tiene que hacer en hoteles. Y de hecho, en algunas jurisdicciones hay convenios con hoteles para que la gente vaya del aeropuerto a esos hoteles y se pueda controlar. Recién lo empezaron a controlar hace 15 días.
justo un rato antes de que querían imponer la medida. Digo, ¿por qué no se controló antes? Todo Ahora termina, todo termina absolutamente arbitrario. Fíjate que el aeropuerto que está permitido en Argentina es el de Buenos Aires. Los mendocinos que tienen que ir a Santiago de Chile, que es ahí, cruzando, tienen que venir hasta Buenos Aires para poder ir a Santiago de Chile. Digamos, esto es todo. el nivel de Florencia, arbitrariedad ¿sabés por qué es motivo te enorme. sentís en un programa en donde prácticamente no te están dejando hablar? Muy bien porque soy demócrata. Ah, muy bien. No te estamos dejando hablar. Me parece muy bien. No, lo que quería decir es, ¿saben por qué motivo el gobierno no utiliza las herramientas constitucionales para darle orden a esto? Porque no pueden hablar de plazos. Porque está la desorganización, el cómo va, si pasa, vamos por acá, agarramos todos los vuelos, Estados Unidos, Ucrania, India, después cerramos por 15, abrimos por 30, cerramos la escuela, abrimos porque nos dan malas encuestas. Como no tienen un plan, como han hecho todo mal, declarar una limitación de garantías por un promedio de tiempo lo obliga a cumplir ese promedio de tiempo y en ese promedio de tiempo resolver las cuestiones fundamentales. Como no pueden lograrlo a eso, porque no tienen ni siquiera ellos idea de lo que están haciendo, porque son unos improvisados, ventajearon, que el sepelio de Maradona, que todo lo que ya sabemos, entonces utilizan decretos que es, insisto, violatorio de la Constitución para sostener cosas que no se sostienen. Entonces, todo esto en algún momento alguien lo va a tener que explicar en la justicia, porque todavía en Argentina hay Estado de Derecho, porque todavía hay una Constitución vigente. ¿Sí? ¿Lo van a ahí, tener que porque explicar? ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. ¿Y pero quién va a presentar esas causas? Bueno, a causas hay abiertas, esto que hablabas vos de la Los herramienta. amparos de la En la gente, primer, claro. ¿te acuerdas la primera tanda de la cuarentena que quedaron argentinos Sí. varados sin ton ni son muchísimo Sí. tiempo? Ahí hubo una seguidilla de amparos, que algunos se resolvieron, otros no, quedaron todos medio en la nebulosa. Pero esos son todos antecedentes. Por más que se demore en la justicia federal sobre las responsabilidades del vacunatorio VIP, en algún momento dado la doctora Capuchetti va a tener que hacer un mérito, no sé cuál, o sea, va a tener que fundamentar una decisión, si la archiva, si procesa, si indaga, pero va a tener que tomar. Y en algún momento vamos a saber nosotros si hay algún vestigio de jueces que puedan sostener el Estado de Derecho a pesar de las presiones, o si nos vamos hacia indefectiblemente una situación de control, como dijo Zaffaroni con Navarro, no sé si lo escucharon, en donde no controlamos las instituciones, no controlamos la justicia, es como si estuviera hablando su subconsciente, una cosa muy... Igual suena un poco iluso lo que decís. Pensá que estás hablando de la investigación de un vacunatorio VIP y hoy a la mañana en el Hospital Posadas, que tenía relación directa con el vacunatorio VIP, tenían a los mayores esperando la vacuna durante 5 horas en una carpa congelados. Y Es el decir, mismo... no hay ninguna consecuencia al vacunatorio VIP. Todo lo contrario. Siguen haciendo las cosas No de solo manera eso, desastrosa. el presidente dijo, no es delito saltearse la fila. Así que digo, Pero si el queremos presidente ya lo evitar, dijo, ¿eh? si queremos, yo creo que, y le hablo a las instituciones de la República que tienen hoy responsabilidades, si nosotros queremos llegar a unas elecciones en donde la oferta electoral cualquiera sea, permita a la gente canalizar su frustración, su falta de ejemplaridad de los funcionarios en la conducción de la pandemia, su dolor por sus muertos, porque hicieron un homenaje a los muertos ayer y los muertos de hoy no se quedaron sin homenaje, porque uno homenajea a los países, homenajean a sus muertos en tragedias cuando se termina la tragedia como un acto No de... superaste, claro. No, el mientras tanto, o sea Pero, que todo es muy ¿Qué- turbio. qué Si te no se pareció a vos canaliza... el acto de ayer? Un acto... Un momento dado, Lilita en un Carrió momento- lo avaló acá en este programa anoche. Yo en un momento miré la foto porque sí me pareció como un acto muy fascista, o sea, como una cosa de las velas, todos de negro, una cosa muy patética, primero. Y segundo, insisto, la tragedia sigue sucediendo, los muertos siguen sumándose. Entonces, ¿qué pasa con los muertos a partir de ayer, los de hoy? ¿No van a tener homenaje o van a hacer otro homenaje? Van a hacer otro. A los muertos se los homenajea cuando se termina, cuando vos tenés la liberación de decir, bueno, se terminó y tenemos que reconocer y recordar a Y aquellos cuando no que sos perdieron la y vida. cuando no sos responsable Y de esas cuando no sos muertes. responsable. Ahora, si no, insisto con esto, y ahí sí creo que voy a coincidir con Lilita con otras palabras, si no, las instituciones que están vigentes, la justicia, el Congreso, la política en general, si no canaliza la frustración y el enojo de la gente, no va a ser fácil poder lograr, digamos, revertir este desamparo sin una situación disruptiva de que la gente se caliente, de que se vayan todos y todo las fantasmas que tenemos. La gente está enojada, la gente está sin laburo, la gente está repodrida, la gente no ve norte, no tiene estrategia, no ve nadie que la lidere. Entonces digo,
Si a todo eso le sumamos que la justicia no responde, que sigue habiendo vacunatorios BIC, que homenajean a muertos cuando siguen habiendo muertos, lamentablemente, que no explican dónde están las vacunas, qué pasó con Pfizer, qué pasa con la segunda del Sputnik, cuando todo eso no se puede canalizar con una esperanza, revienta. Esto es una olla a presión. Perdóname, ¿sabemos cómo repercutió el acto de ayer dentro del gobierno? Si quedaron conformes, digamos, anatomía de cómo se decidió eso. Fue muy imprevisto, todos nos enteramos medio... ¿Por qué no estaba Cristina? Bueno, la vicepresidenta de la Nación. Pregunto, institucionalmente. Estaba invitada, no sé cuál es la razón, ahí es el ingreso de No da malas noticias, Cristina. No, yo creo que en ese sentido es bastante inteligente. No da malas noticias. Esto es un escenario totalmente impopular. Esto que hicieron es totalmente impopular. Todo lo contrario que necesita el pueblo hoy. A ver, que es mi opinión, ¿no? Sí, claro. ¿Puedo? Sí, sí. A ver, el gobierno lo organizó este acto con el núcleo cerrado que tiene las decisiones de Alberto Fernández, su secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, y su secretario general, Julio Vitovelo. Después hay una mesa que está el segundo de Biondi, que es Marcelo Martín, y después están los asesores, Ricardo Foster, ¿se acuerdan el de Carta Abierta? Y Alejandro Grimson. Esa es la mesa que definió esto. ¿Qué hicieron? Es imagen clonada, si viéramos la foto, de un acto que se hizo en Alemania en el que estuvo Angela Merkel. Si miramos las velas, fue casi copiado exactamente igual, imagen y semejanza. Con diferencia, allá hay un tipo de gobierno distinto al argentino, totalmente diferente. Ahora, ¿Cristina estaba invitada? Sí, Cristina estaba invitada. ¿Y por qué no fue? Solo lo sabe Cristina Fernández de Kirchner, a quien vemos que siempre en las tragedias, tragedia de 11, por ejemplo, nunca está, Cromañón tampoco, porque estaban los Kirchner. Entonces, Cristina, lo dijimos en este programa, solo una vez nombró la tragedia que fue en el acto de La Plata, el último que la vimos. Nunca más habló del tema COVID y nunca tuvo empatía con las víctimas del COVID. No, con lo cual, este es un dato más. Cuando fue las inundaciones de La Plata, se bajó pero ¿se acuerdan que le explicaba a los vecinos que estaban muy enojados cómo ella en la infancia había padecido ahí también las inundaciones? Sí, pero ella hay mezcla una siempre, diferencia. una vez en otra tragedia había mezclado la cuestión de cuando había muerto Néstor Kirchner. Digo, nadie le desea la desgracia absolutamente a nadie, pero ella siempre hace la referencia en virtud de ella. Lo que está claro es, mal o bien este acto que hizo el gobierno, la vicepresidenta de la Argentina no estuvo. Pero quedaron conformes, ahí voy con vos. No, el gobierno estaba conforme, quería hacer esto, quería mostrar esto. Obviamente es un homenaje que está a chueco, de momento que no hay familiares de las víctimas, con lo cual, y obviamente no hay margen para que haya familiares de las víctimas, porque están absolutamente enojados con las autoridades de donde sea. Entonces, digo, pero en el gobierno... Muchas de estas víctimas que homenajearon murieron por no tener la vacuna a tiempo, porque la vacuna se la dieron a Purita, porque la vacuna la tienen los padres de Bisotti, porque la vacuna la tienen las 50 personas como mínimo que pasaron. Déjame que te agregue cuál es la diferencia con el acto de Alemania, que en la imagen de la foto de la canciller es parecido. Pero fue un acto ecuménico, fue una misa de homenaje organizada por el presidente alemán y la canciller, que vendría a ser un poco la función de la vicepresidenta, solo que es ejecutiva, estaba, pero era convocado por el presidente. Es decir, que en la copia faltó la presencia, estaba Merkel como una invitada más. Y Alemania tiene un estado de sitio que determina que desde fin de la noche hasta primera hora de la mañana no se puede circular y establece una norma estricta de que los estados o las ciudades de más de 100 víctimas, 100 contagiados, sobre 100.000 personas, cierran. O sea, hay un parámetro estricto y hay una ley del Parlamento. Entonces, copiamos las medidas. Y quienes lo hizo no son responsables de que no haya vacunas. Claro. Bien, permítame, quiero compartir algunas imágenes acerca de cómo se vacuna hoy mismo. Veamos esto. Eso es lo del Posadas, Diego. ¿Qué estamos viendo, Rolo? Diego, eso es gente que estaba con turno para ser vacunada en el Hospital Posadas. ¿Se acuerdan el mismo hospital donde Carlos Zanini esperó adentro de su auto con aire acondicionado para que le dieran la vacuna porque hacía mucho calor? En enero, cuando él se vacunó haciéndose pasar por personal de salud. Bueno, en ese mismo lugar, esos adultos mayores que vemos esperaron 3, 4, 5 horas para recibir la vacuna que les correspondía por turno. Los hicieron estar en el frío y recién cuando llegaron las cámaras de televisión les empezaron a repartir chocolate caliente. Un insulto total, Diego. Más cuando hay vacunatorios que funcionan muy bien y los que nos vacunamos en la ciudad de Buenos Aires sabemos que funcionan bien, que en 15 minutos entrás y salís. Esto que le hicieron a estos adultos mayores
no tiene explicación hasta ahora. Nos indigna a todos cuando escuchabas hablar a los pobres hombres y mujeres que tuvieron que esperar 4 horas, te decían, estamos agradecidos porque al final nos dieron la vacuna, pero el riesgo es habernos enfermado mientras esperábamos. Esto pasó en Morón, en el Palomar, en el Hospital Posadas, que es, y vuelvo sobre lo que decía antes, el mismo que dio la logística para el vacunatorio VIP del Ministerio de Salud. Por eso el combo es tan terrible. Me permiten, ustedes saben que las clases en la provincia de Buenos Aires volvieron, pero no para todos. Hay infinidad de localidades que no tienen clase y además presencial, me refiero, y donde está como muy polémico el uso de ese semáforo epidemiológico. Paula Carpinetti, ahí me dicen bien tu apellido. Hola Paula, ¿cómo estás? Es mamá de alguien, de un nene o nena que no está pudiendo ir al colegio en Lobos, ¿verdad? Hola Paula. Sí, así es. Hola, buenas noches. Así es, yo tengo 2 hijos, uno de 9, otro de 7, y desde mayo no están pudiendo asistir a clases. Bien. ¿Cuál es el criterio por el cual no están pudiendo ir? En realidad el decreto que suspendió las clases presenciales lo motivó bajar la circulación de personas en la calle. Creemos que este decreto no tuvo en cuenta las particularidades de localidades como Lobos, que es donde yo vivo. Acá la gente, el 85% de las personas se mueven de forma individual, llegan a la escuela desde autos o hasta caballos, ¿sí? Acá hay escuelas rurales, donde, por ejemplo, hay, en el caso de mi hija que asiste a una escuela rural, son 9 chicos en total. Hoy todos los chicos de Lobos y hoy son 45 distritos en la provincia de Buenos Aires, no tienen clase. Bien, escuchen ustedes, porque lo que está planteando Paula ahí es que hay un criterio, un parámetro implantado un poco a los martillazos en áreas donde un poco el paisaje es diferente, los usos y necesidades son diferentes, entonces no tiene demasiado sentido ese criterio que usaron ahí donde viven ustedes. Exactamente, o sea, la densidad poblacional de las localidades que hoy no tenemos clases es muchísimo inferior a las de AMBA. Y además esto otro que te decía, o sea, acá nos movemos a la escuela, llegamos a pie, llegamos en auto, llegamos a caballo, en bicicleta, en moto, y no existen los aglomeramientos. O sea, acá los espacios son mucho más abiertos, y en este sentido no registramos inconvenientes de ese tipo. Entonces, la verdad es que estamos como padres muy preocupados porque creemos que, digamos, esta situación no es razonable, no es criteriosa. Pero déjame volver a algo. Digamos, la objeción es la circulación hasta y desde el colegio, o el decreto lo que está diciendo es que no quieren que los chicos se junten dentro de las aulas. No, es hasta las escuelas, exacto. Sinceramente, independientemente de la circulación, fue un poco cuestionada la escuela, ¿sí? De hecho, hoy vemos que todas las actividades están abiertas, menos la escuela. Los padres nos encontramos con los chicos en casa tratándoles de darles otro tipo de actividades para ocupar el tiempo muerto, porque ya están cansados de estar encerrados y necesitan contacto con el exterior, contacto con actividades, poder tener su tiempo ocupado. Entonces, los chicos, en vez de estar en la escuela, que es el lugar más seguro, están en otro tipo de actividades que no tienen que ver con la educación en sí misma. Y además el resto todo abierto, está clarísimo. ¿Osvaldo? Sí, yo quería agregar unos datos a lo que está diciendo la señora Carpinetti. Por ejemplo, en el partido de Tonkin, ¿no? Hay una localidad muy pequeña que se llama San Andrés. ¿Sabes cuántos habitantes tiene? 58. O sea, una familia grande. ¿Sabes cuántos casos activos hay de COVID? Ninguno. Bueno, no tienen clases presenciales. Esto pasa en varios partidos. Por ejemplo, en Trenquelauquen, una pequeña localidad que se llama Girodías. 161 habitantes. ¿Se imaginan ustedes una localidad de 161 habitantes? 3 cuadras por 3, se conocen todos, habrá mucho espacio en el medio, sin ningún caso de COVID.
no tienen clases presenciales. Como estos casos, hay muchísimos en toda la provincia, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en todo el país. Le quiero preguntar a la señora Carpinetti, ¿ustedes forman parte de padres organizados? ¿Tienen algún tipo de relación? ¿Hablan con el intendente de la localidad? ¿Qué les dicen? Sí, yo formo parte de Padres Organizados. Nosotros estamos desde enero en este movimiento. Hablamos con el intendente y hablamos con todas las autoridades, con el consejo escolar, con los concejales. Elevamos diferentes notas a la ministra de Educación, Vila, al gobernador Kicillof. La verdad es que no tenemos respuesta de nadie. Sentimos que el futuro de nuestros hijos está en manos de personas que desconocen nuestra realidad y que no les interesa la educación. No podemos entender como padres cómo no hay medidas, no hay un plan, no hay respuestas. Pero déjame entender algo que me parece que tiene que ver con lo que preguntó Osvaldo, que es esta nota o esta carta o este pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿lo hacen ustedes o lo hacen vía el intendente? Claro. Y el intendente tiene peso para decir, Axel, mirá, acá en Lobos, ¿cuántos habitantes tiene Lobos? Y 40.000 aproximadamente. Acá además conoce la característica, claro. Acá no hay problema. Se mete el intendente y le pone el cuerpo. Intendente de Juntos por el Cambio, a lo mejor es el problema. Sí. ¿Qué pasa ahí con la función del intendente? Bueno, digamos, sí, nuestro pedido se elevó a través de nuestro intendente. Él, como ustedes bien saben, es de Juntos por el Cambio. No ha tenido respuesta. Sabemos que, digamos, en las diferentes localidades han elevado este mismo pedido. Y la verdad es que, bueno, nos reunimos la semana pasada en el Palacio Municipal y no nos dan una respuesta. No saben qué es lo que está pasando. El tema de los intendentes que bien te está contando ella, ellos no pueden tomar ningún tipo de decisión. Pasaba claramente, recuerdan el caso Pinamar o Mar del Plata, que los intendentes decían, acá nosotros necesitamos las clases, garantizamos el cumplimiento del protocolo y se eleva a la provincia. Pero la autoridad la tiene la provincia, con lo cual el intendente de Juntos por el Cambio o del que sea, se la tiene que bancar porque es una definición de la gobernación. Déjame decir algo más. No, en San Antonio de Areco pasa lo mismo y el intendente elevó un estudio epidemiológico justamente para darle información. Calculo que la gente de Lobos debe haber hecho lo mismo. Lo que hay, aparte de una intencionalidad, porque en general se ve afectada a localidades que tienen gestiones opositoras, es un gran desconocimiento del interior de la provincia de Buenos Aires. Lo que dice Paula, pensé que era Laura. Paula me hace acordar a mi pueblo. Nosotros en mi pueblo, cuando yo lo cuento, Salto, un beso, no tenemos colectivo. O sea, en Salto no hay colectivos de línea. Yo a la escuela, mi mamá me cruzaba la avenida Mitre y me iba caminando 4 cuadras y en la otra cuadra la vecina nos cruzaba. Digo, como Lobos, como San Antonio de Areco, como Trenquelauquen. Digo, el interior de la provincia de Buenos Aires es una realidad absolutamente distinta a lo que es el AMBA, lo que es el conurbano, que hay pocos metros cuadrados para mucha cantidad de gente. Entonces digo, que la excusa sea la falta digamos, que se baje la cantidad de tránsito cuando la mayoría de los que íbamos a la escuela del interior siempre fuimos caminando o cuando mucho en auto o en bici, es como sin sustento. Y ahora, y con esto, le quería preguntar a Paula también, ¿no intentaron una acción judicial? ¿No piden respuestas de la justicia, Paula, ante algún juez local, ante un juez federal, buscar la vuelta judicial? Porque ustedes ven los derechos de sus hijos violados, un derecho constitucional básico, como es el derecho a educación, se lo están violentando. ¿No buscaron una respuesta judicial? Y en tal caso, ¿qué respuesta recibieron? Sí, hay varios amparos, están en la nada. Se hizo una presentación en la Corte Interamericana. Sí, nos estamos moviendo. Y déjenme aclararles algo más. Nosotros hace un mes y días que tenemos las escuelas cerradas, pero hace 1 año y medio los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires están cerrados. En una provincia donde el 70% de los niños y niñas están bajo la línea de pobreza, esta situación es por más caótica. Perdóname, Paula, porque es muy importante lo que estás planteando. Concretamente en Lobos, las escuelas que dan de comer, ¿esos comedores están cerrados ahora estos días? Desde inicios de la pandemia de 2020, los comedores están cerrados. Los chicos no están comiendo en los comedores.
El gobierno, como un parche, presentó el bolsón, que es un conjunto de alimentos que se le da a las familias, que no cumplen con los requisitos nutricionales de cualquier niño para su crecimiento. Y realmente, o sea, fue un parche digamos, del principio, pero sigue sosteniéndose en el tiempo y es muy preocupante porque, como les decía, no son alimentos para que un niño esté nutrido como corresponde. ¿Me podés dar un ejemplo en qué consiste? Son hidratos de carbono, básicamente. Tiene arroz, tiene harina, tiene azúcar, tiene galletitas, tiene aceite, tiene huevos, pero no hay carne, no hay verduras. Se puede conservar y distribuir, claro. Te escucho. Sí. No, bueno, digamos, esto a nosotros también nos preocupa. La nutrición es tan fundamental como la educación. Creemos que se están vulnerando derechos de los niños, ¿sí? Creemos que nadie nos está escuchando, sentimos que el interior está olvidado, sinceramente, y necesitamos dar respuesta a la necesidad de nuestros hijos. De esto, de la educación, depende la sociedad futuro, ¿sí? Esto no son algunos días de clase perdidos, son contenidos perdidos, son vivencias, son experiencias, son momentos fundamentales de la niñez y de la adolescencia. Entonces necesitamos que las autoridades nos miren, nos oigan y se interioricen en nuestra realidad. Sepan que los pueblos tenemos características totalmente diferentes a ambas, ¿sí? Y ya no encontramos ni respuestas ni explicaciones a esta situación. Como padres necesitamos un plan. No sabemos qué va a pasar en la tercera ola, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Nada. Nosotros solamente sabemos que nuestros hijos están quedando en casa y hacemos lo que podemos con ellos, con la virtualidad, con los cuadernillos, con las fotocopias. Pero queremos saber concretamente cuándo van a volver los niños a la escuela y de alguna forma cómo van a compensar lo perdido, ¿sí? Ahora vienen las vacaciones y seguimos en la buena de Dios. Necesitamos Paula, que nos oigan. Está clarísimo, la verdad que has dado un panorama muy completo, contando lobos, contaste lo que pasa en tantos lugares de la provincia de Buenos Aires. Del país. Sí, exactamente. Así que te agradecemos mucho esta charla. Bueno, Bien, Adri, ¿tenías algo? Sí, bueno, mencionó como al pasar la directora general de Cultura y Escuelas y Educación, que es Agustina Vila, que es una persona ausente en toda esta discusión. Tiene 20.000 escuelas en toda la provincia y no hay respuesta. Parte de lo que mencionaba de la batalla legal está perdida. Tuvieron muchísimos rechazos a esos amparos. Por eso es que 149 niños por derecho propio se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar por lo menos 8 derechos humanos que han sido conculcados durante todo este tiempo. Lo que pasa es que también es muy incierto lo que se va a decidir en la comisión. No, igual, acordate una cosa, los tiempos de la comisión seguramente van a terminar siendo mucho más largos que los plazos del regreso a clases. Bien. La Fíjate la comisión tiene responsabilidad tiempos muy largos. Fíjate la responsabilidad. Los amparos fueron rechazados por cuestiones de forma. O sea, dijeron que no era competencia de la provincia porque está enganchada a un decreto nacional, por lo tanto la competencia era federal y ahí se iba en una pelea burocrática. Pero digo, tuvieron que resolver esto que hablabas vos de la herramienta judicial. El juez tiene que dar una resolución porque su firma con el círculo del poder va a quedar ahí y va a tener que dar explicaciones. Aunque sea una excusa formal, ¿no? Finalmente sí salieron en aquellos lugares donde se abrieron las clases presenciales. Una vez que se abren las clases presenciales, claro, ahí sí el juez hace lugar, pero ya es una cuestión abstracta. Sí. Bien, fíjense ustedes Para cómo quedar bien. estamos otra vez hablando, despegamos el programa hablando de Seiza y de la restricción a los vuelos y de la vulneración, planteabas vos, a un derecho constitucional y estamos otra vez girando alrededor de lo mismo y es que como un gobierno administrando un plan sanitario vulnera derechos y la tensión que hay en un criterio que debería ser compartido es ¿cómo medimos lobos el tema sanitario? Bueno, con la mirada AMBA evidentemente no. Quiero dar una vuelta por las internas de Juntos por el Cambio. Ayer hablamos un largo rato y con muchas definiciones con Lilita Carrió, pero la semana pasada también hubo movimientos, reuniones.
en este mismo Salvó la momento. campana, vamos, ¿quién es? Aló. Lo mandé a llamar, a ver. Hola, hola. Sí, ¿está Wiñaski padre? ¿Quién está ahora? Hola. ¿Me escuchan? Escuchamos. ¿Me están escuchando? Ahí yo no Lilita, los veo. ¿nos escuchás? Porque vos nos escuchás, pero no nos ves. Digo, no, lo que pasa es que ahora tengo acá en Capilla del Señor un solo televisor Grundig de 1986. Me lo compró un ex marido peronista que yo tenía en esa época para ver el Mundial de México y todavía anda, pero más o menos. A veces agarra, a veces no. A veces hay que ponerle la papa, la antena con la Un papa. milagro que siendo peronista no me le haya robado al televisor. Pero bueno, igual quiero mucho a los peronistas. Yo no soy antiperonista. Amo Evita. Amo Evita. Amo Evita. Esto. ¿Cómo están? ¿Vos sos el psicopedagogo? El psicopedagogo. ¿Cómo es Sí, el pero psicólogo? el psicopedagogo padre. Psiquiatra, no sé qué sos. Te quiero felicitar por los simuladores. Vos sos Damián Seinman, ¿no? Sí, no, sí. Peretti. Relato Salvaje me gustó mucho también. Está muy bien. Bueno, Lilita, debe hacer frío ahí en... ¿Ahora te estás dedicando al periodismo? ¿A qué te estás dedicando? Pero que es un Qué interrogatorio. picardía con Sí, lo porque bien con que se una estaba sola haciendo en el ventanilla exterior, no alcanza. venir a cobrar en pesos acá. Bueno. Bueno, entonces... Ahí le mando un saludo grande a Santo Biasati, que ahí lo veo, y a Mariana Fabiani, que ahí la veo. Muy bien. Qué No, pero sonrisa, no- Marianita Fabiani. Y bueno, y justo está esta Santos chica, yo no lo Arieto. nombraría tanto, pero... Denle trabajo a Arieto ahora que se termina el programa de Fabiani, chicos. Es Arieto como quiere la hablar Julio con Bárbaro Lilita. ahora Hola moderna, Lilita, porque ¿cómo andás? Julio Bárbaro estaba siempre en TN, ahora No me está contesta. siempre Arieto. Bueno. Bueno, por lo menos nos Chicos, ¿qué pasa? modernizamos, Que no está Lilita. Tinelli, no está Tinelli, estoy viendo el no está Tinelli al aire. No, no está Por el partido de la selección. Está complicado. Esto es TN. Estamos en TN, claro. acá. ¿Dónde estamos al aire? Ahora es Sí. Tele 11, Teleoncio, con un sí. león, Teleoncio. Hay que bajar a lo terrenal, como dice el peladito cizañero ese que tenés al lado. Teleón, porque ayer Lilita lo Esto que acomodó. estoy haciendo, chicos, por favor, por el bien de la nación. ¿Qué? Esto que estoy haciendo no es un homenaje de la Rúa, que era una gran persona y no quería la devaluación. Y que se bancó el golpe de Alfonsín, que yo lo amé siempre, pero le hizo un golpe, porque era su rival en la interna del UCR. Eso es una Ustedes pura se verdad. acuerdan que estaba siempre en contra de la Rúa, pero a los 2 días estaba transando el gobierno con Dualde, chicos. Sí, bueno, de la- Tomé el suero de la verdad, así que hoy estoy sin Eso era la verdad, eso decía de la Rúa también. Le voy a llevar tranquilidad al pueblo argentino y decirle que hemos llegado a un acuerdo. Ay, qué bueno. No queremos la lucha fratricida de las PASO. Lo vamos a definir con un piedra, papel o tijera. Ahí está, muy bien. Horacio quería que fuera baldosa, papel o tijera, pero al final se dio. Está muy bien. Gracias, estimada Así Lila. que bueno, esperemos que vuelva Mauricio, porque lo va a definir a él. Va a traer un referí de la FIFA y Está vamos bien. a definir la candidatura en el obelisco. Bueno, ahí va Mauricio. Vos está en Madrid ahora, ¿no? Así Mauricio es. se Y estaba como me haciendo- dijo volver. Facundo Manes que quiere ser presidente, viste que ahora se la cree. 2 días en televisión y sacaron que son presidente, todo, Facundo Manes, todo, el cerebro. Dijo Facundo Manes, cuando la irracionalidad es tan grande es mejor librar las cosas al azar. Bueno, está muy bien. Gracias, Y Lilita. si hablamos de azar no le estamos haciendo el juego a Cristóbal López, ¿eh? No, está bien, está bien. Bueno, chao, chicos. Está bien, ahí ahí estamos. Bien, ¿eh? Lilita, ayer tuvimos una larga conversación con Lilita, nos hemos divertido, pero también hubo muchas definiciones. Una que ahí estaba en voz de Tarico, pero era no internas. Lilita dijo, si van a ser internas, no cuenten conmigo, agarro la carterita y me voy, no lo dijo, pero como dijo alguna vez, me voy a comer pizza. ¿Qué pasa con eso? Digamos, ¿cómo se define? Porque uno escucha, y hablando completamente en serio, como muchas declaraciones de intenciones, de armonía, pero están avanzando. Digamos, Patricia Bullrich renunciaría a qué, de qué modo. Mira, lo único que En yo la sé, lista, en Ciudad, ¿eh? sí, lo único que yo sé es que hay grandes líderes adentro de Juntos por el Cambio. Ya que te van a estás hacerlo con mejor. cassette, ya empezaste así, es cassette. Sí. Ya es cassette. No, es así. La unidad está garantizada, así que todo lo que suceda después tiene que ser para definir lo que sea mejor para ganarle al gobierno y lograr el equilibrio parlamentario. Está bien, pero como decía Insaurralde en 2013, en la vida hay que elegir. Sí. Y en un momento es, número 1 en la boleta, o va Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, o va Patricia Bullrich, y si no, ninguna de las dos, y a alguien con una garrocha sube al primer, y es la prenda de unidad. ¿Qué pensás que podría pasar? Cualquiera de esas cosas. Vos que hablas tanto, habla ahora.
No tengo nada para decir al respecto. Mentira. Nos No, mentís a toda la audiencia. Mirá, nosotros... Es abogada. Mirá, a ver, nosotros... Y aparte me entrenó Campagnoli, así que salí buena, aunque me quieren subestimar los moyanos de la vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es hablar a la gente, porque en realidad yo sé que para el periodismo es muy interesante y aparte es definitorio de lo que va a venir y demás, pero la gente necesita que nosotros le hablemos de sus problemas. Entonces lo que sí yo puedo decir es el tiempo que hay que dedicarle, tenemos líderes acorde a las circunstancias de la historia. Y vamos, la unidad está garantizada y van a ir los mejores. No va a ser lucha fratricida, no va a estar en tela de juicio ni en riesgo la unidad. Dicho esto, le tenemos que hablar a la gente de cuál va a ser nuestra oferta electoral. De qué le vamos a ofrecer para que nos crean, para que crean que nosotros podemos lograr más libertad, lograr más trabajo, aumentar la producción, discutir las paritarias con las pymes, por fuera de las grandes empresas y la CGT, bajar impuestos, de qué manera podés compensar si mantenés la fuente de trabajo con ingresos brutos, de qué manera transformamos plan social en trabajo, de qué manera empezamos a bajar la inflación. Digamos, eso es lo que nosotros le tenemos que contar a la gente. Pero todo eso está por debajo de un manto sagrado arriba que se llama libertad. Y enfrente tenemos un gobierno con tintes autoritarios. Bien, entonces tenemos que ponerle el freno. Entonces nuestra oferta va a ser eso, la libertad. La libertad para seguir discutiendo desde la política lo que Argentina necesita, pero en libertad, no con autocracia, no con autoritarismo, no con decretos simples que vulneran derechos constitucionales, no con desorganización. Pero si nosotros nos quedamos conversando los nombres de la interna, le hacemos el juego al kirchnerismo que quiere rompernos para consolidarse como hegemonía. Bien. No le vamos a dar el gusto, estamos fuertes y creo que somos una alternativa superadora para la gente. Bien, vamos a hacer una tanda, a la vuelta vamos a hablar de... ¿Siguen los bloqueos a empresas y a esta liga antibloqueos? ¿Cuál es la problemática y en qué está eso hoy? Y Rolo, danos un panorama de este caso tan tremendo de Guadalupe en San Luis, ¿está? Después de la tanda. Después de la tanda, dale. Muy bien, Rolo. Guadalupe ha tenido novedades en las últimas horas. Por un lado, hubo un cambio en los fiscales que investigan. Ahora hay una fiscal que se llama Virginia Palacios, que decidió ayer, Diego, hacer una serie de allanamientos. Hizo 11 allanamientos simultáneos, identificó 21 personas como posibles sospechosos, pero no con la desaparición de Guadalupe directamente, sino vinculados al narcotráfico. A la venta minorista de drogas, a 2 de las personas identificadas las dejaron detenidas porque tenían droga en su poder, y la fiscal está tratando de reiniciar la causa. 2 semanas pasaron ya de la desaparición de Guadalupe. Los funcionarios que había son muy mediocres, hay que decirlo, la investigación que estaban haciendo. Todos son exfuncionarios del gobierno de los Rodríguez A. Todos tuvieron algún cargo en el gobierno, pasaron a la justicia. Esto pasa en muchas provincias. Pero es Diego. la pregunta argentina de siempre. ¿Es torpeza o mala fe y torpeza o entorpecimiento? Bueno, es difícil saberlo hasta ahora porque las fuerzas federales que han ido a apoyar la investigación no logran meterse en el núcleo de la investigación, que parece estar escondiendo algún vínculo de los secuestradores de Guadalupe con la venta de drogas. No se puede entrar ahí desde afuera. Hay una fiscal nueva que tiene mucha experiencia, que está tratando de romper con todo eso, mientras, ¿qué está pasando? La familia está desesperada. Hoy hizo una marcha, porque claro, se cumplieron 14 días, no hay señales de Guadalupe. No pudo ir, mirá lo que son las cosas, la mamá de Guadalupe no pudo ir a esta marcha porque la fiscal la llamó a declarar otra vez, porque la investigación sigue girando alrededor de la familia, no en cuanto a una posible responsabilidad de los padres de Guadalupe, pero sí ante la chance de que alguno de ellos tenga algún enemigo que haya querido provocarle un daño y en ese contexto se haya llevado a Guadalupe. Florencia, ¿vos tenés alguna mirada sobre esto? Como otra vez digo, lo del tu paso por el Ministerio de Seguridad. Sí, bueno, esto es lo que hablábamos fuera del aire con Rolo, esta apropiación del gobierno de San Luis de una provincia federal en donde las fuerzas federales, se activó la alerta Sofía, por lo tanto todas las fuerzas tienen que estar con los ojos y todos los organismos del Estado para buscarla.
bueno, no más que agregar lo que decía él, una investigación, yo no sé, no convocaron la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, por ejemplo, que sería fundamental para ver los pasos a seguir, por lo menos en cuanto a que uno haga el territorio y lo operacional y lo otro haga el cruce de lo que tiene que hacer la fiscal ahora después de 2 semanas. Digamos, tiempo que se pierde es tiempo que pierde en la posibilidad de encontrar a Guadalupe con sana y salva. Entonces, está todo mal de cero, pero bueno, es como endémico en Argentina, ¿no? Hablamos, pensemos en Candela, pensemos en Pomar, pensemos en María Cash, que todavía ni siquiera hubo nunca una pista. La verdad que hay un déficit de investigación criminal muy grande en Argentina. Bien, y quiero pasar por último por esta modalidad de los bloqueos a empresas para negociar que tales y tales colaboradores o empleados se pasen a camioneros. ¿Hay hoy algún bloqueo vigente y en qué está la Liga Antibloqueo? No, la Liga Antibloqueo está ampliándose cada día con más organización y hay un montón de empresas que fueron históricamente extorsionadas por camioneros. En esa Liga Antibloqueo hay desde combustible hasta servicios, transporte de ganado, tenés energía biodiesel, o sea, es bastante variopinto el grupo en donde todos plantean, la cuestión fundamental fue eso, la amenaza del sindicato de camioneros permanentemente para o robarle afiliados a otro gremio a través de los bloqueos, ¿no? Que es un delito, o pedir horas extras cuando no existen, digamos, bueno, entonces en ese marco siempre, hasta ahora no hay bloqueos vigentes, por lo menos que se enteren, porque lo bueno del grupo es que enseguida se enteran y empiezan, bueno, vos estás en Comodoro Rivadavia, te mando algún abogado ahí, te damos el asesoramiento. Y hay un detalle muy interesante que está sucediendo a partir del movimiento de bloqueo, que hay muchas empresas de vaca muerta que son proveedoras de las concesionarias, o sea, de proveedoras petroleras que tienen un problema grandísimo con petroleros. O sea, que petroleros, el sindicato de petroleros, aplica el mismo método extorsivo que Moyano para o quedarse con el monopolio de la arena o impedirle a otro que garantice otra cosa porque quiere tener el control total, cosa que es totalmente ilegal. Las empresas concesionarias, que son Pan American Energy, BP, y bueno, todas las multinacionales, Vista de Galuccio, como tienen compliance y tienen sus matrices que están en la Bolsa de Nueva York y tienen determinados requisitos que cumplir, no quieren apoyar, por decir de alguna manera, a las empresas más chicas que son proveedoras de ellos pues, por los bloqueos, porque tienen miedo que de la casa matriz le toquen pito. Pero, ¿por qué le tocarían pito? Porque en realidad no quieren problemas. Entonces el bloqueo para ellos es un problema, resolvelo. Ahora, siempre se resolvió ¿cómo? Conceder la extorsión. Ahora lo que está pasando en Vaca Muerta y viendo que no se potencia la producción del fracking como debiera, por toda esta situación sindical que no sale a la luz, pero que existe y es muy grave, lo que están haciendo las empresas es empezando como a juntarse las empresas víctimas de petroleros como para decir, hablemos con nuestras clientes, o sea, con las concesionarias de petróleo, de que hacen el petróleo, y que nos acompañen en la explicación de que nosotros no le podemos proveer arena si viene, por ejemplo, hay un caso puntual, una arenera que tiene la mejor, en 2 segundos, tiene la mejor arena, la más barata. Ahora, Pereira, que es el petrolero, aparentemente tiene un testaferro con una arenera que quiere quedarse con el monopolio. Entonces va y le dice a Shell, señor, usted le compra arena a esta, que es la más barata, y yo te bloqueo a vos y a vos. Entonces no puede vender esa arena, esta empresa, Cristamine. Entonces, ¿qué pasa? Cristamine no puede vender, no sé, Vista o Shell se queda sin la arena mejor y más barata, y el petrolero, que es sindicalista, viene con la excusa de sacarle a los mineros los afiliados, lo bloquea por cualquier excusa e impide que se trabaje como se debiera trabajar en Vaca Muerta. O sea, el modus operandi de Moyano. Eso también se está organizando y sería muy bueno que las petroleras acompañen a sus proveedoras para que se pueda potenciar algo que le da dólares a la Argentina y que es muy bueno. O sea que el movimiento se está ampliando y a otras ramas, y ahora presentaron junto a 270 empresas pymes más un pedido de audiencia a Culfas y a Moroni porque no pueden pagar la paritaria de Moyano. Te tengo que bloquear. Bien. Y agradecer por la visita. Florencia Arieto. Ay, lo último. No, mentira. Mentira. Vamos a una tanda. Y rápido porque agarra la palabra, ¿eh? Dale.